En el vídeo de hoy recuperamos la sección del recomendador. Hacía tiempo que no subía estos vídeos, ya que he tenido un montón de lanzamientos nuevos de 2025, pero hoy os vuelvo a responder vuestras preguntas más interesantes. Como siempre, antes de comenzar os dejo mi cupón descuento de Padelweiss, del patrocinador oficial del canal, para que podáis conseguir cualquier pala de su web al mejor precio. Y si comenzamos con la primera pregunta, la he seleccionado de Instagram, es de Denver, que nos dice: ¿sabrías decirme si al poner las tiras de rugoso o de head se pierde potencia y salida de bola o cambia mucho el tacto de la pala? Gracias. Pues es un tema bastante interesante, me habéis dejado unas cuantas preguntas más en referencia a las tiras de rugoso. A ver, en cuanto a potencia, creo que no pierdes, porque al final lo que hace el rugoso es darte un poquito más de grip y que la bola esté un poco más de tiempo de contacto con la pala. ¿Qué ocurre? Que al final en potencia pura, en aceleración pura, no movemos tanto la mano, por lo tanto al final cuando tocamos la bola va a salir rápido de la pala igualmente. Sí que es cierto que en situaciones de control se nota más, te da más grip y por lo tanto te aporta un poquito más de control. O sea que en cuanto a control, yo creo que sí, que te va a dar más control. En cuanto a salida de bola a velocidades bajas, si juegas con efecto lo puedes notar un poquito. ¿Es una diferencia muy grande? No, no es una diferencia muy grande y no se nota en el tacto de la pala. Una pala con rugoso no parece menos rígida que una pala que no tenga rugoso, siendo las mismas características de pala. Entonces, bueno, yo creo que en potencia no lo vas a notar. Seguramente en golpes con efecto vas a tener un poquito más de contacto con la bola y ganarás un poquito más de grip. La siguiente pregunta es de Pablo, que nos dice que quiere cambiar de pala y está buscando más potencia en ataque, pero que rinda bien en defensa. Vamos, una pala polivalente. Viendo tus vídeos he pensado en la Nox AT10 12K, en la Scalion S120 o en la Extreme Motion, que pueden ser buenas opciones. Y nos dice que teniendo en cuenta que valora el punto dulce y por eso no se mete en la válvula Tire Viper. ¿Cuál les recomiendo? Pues las tres son muy buenas opciones. Si buscas más potencia, pues seguramente la AT10 12K del 2024 es la que menos potencia te va a dar. Eso sí, es una pala súper polivalente, para mí una de las más polivalentes del 2024, pero me iría a la S120 o a la Extreme Motion. La Extreme Motion y la S120 tienen un tacto medio y un par de puntitos más. A lo mejor la S120 es un tacto un pelín más rígido, pero no mucho, pero son dos muy buenas alternativas. Las dos las vas a mover muy bien. Yo creo que la puedes mover un poquito mejor la S120 y creo que te puede dar un poquito más de potencia y es una pala que en cuanto a punto dulce va fenomenal. Bueno, la Motion también va muy bien, pero yo creo que entre las dos me iría por la S120 Scalion. El siguiente es de Javi Montes, que nos dice: me llama la atención que no hayas nombrado las Nox en tus zapatillas de compra segura. Pues son buenas opciones. Sí que es cierto que no las he podido probar, pero tengo un montón de compañeros que juegan con Nox y lo cierto es que están muy contentos con ellas. Así que os voy a intentar traer vídeo probando algún modelo de Nox. A mí me llama la atención personalmente las AT10, las de Agustín Tapia. Me llaman un poquito más la atención que las ML de Miguel Lamperti. Así que voy a intentar traeros vídeo, pero ya de primeras impresiones no os puedo dar ninguna, pero respecto a lo que me han comentado varios compañeros, son zapatillas que son bastante cómodas y tienen un buen grip, tienen un buen agarre, así que me lo apunto y os traigo vídeo. El siguiente comentario, la siguiente pregunta es de Diogo Neto, que nos dice: Fernando, comparando la H1 Max con la S120, ¿cuál tiene mejor punto dulce? Pues a ver, son dos palas que tienen la misma estructura, en cuanto a peso tienen exactamente el mismo, pero creo que la dureza hace que el punto dulce se reduzca un poquito. En la H1 Max, que la tengo por aquí, el punto dulce está por encima de las palas de potencia del mercado, seguro. Yo creo que es un punto dulce que está por encima de tamaño estándar. Ahora bien, el de la S120 me parece más amplio. Creo que la dureza influye bastante en el punto dulce. Al final, al ser una pala un poquito más blanda, pues creo que se amolda mejor en tanto en cuanto a que si impactas descentrado, parece que la pala sigue comportándose de una forma similar. Y me da la impresión que las palas con tacto más rígido, pues al hundirse menos el carbono, al hacer menos juego, cuando impactas lejos del punto dulce, pues parece que se siente un poquito más rígida y que no te da la misma respuesta. Así que en cuanto a punto dulce, las dos van muy bien, pero creo que la S120 está por encima.
Vamos con la siguiente, que es de Alex Navarro, que nos dice que está jugando con la ML10 Shotgun del 2023 y quiere algo dentro de Nox, algo más duro y ofensivo. Estaba pensando en la ATAC 18K del 2024. No sé en qué dureza estarían situadas cada una y si me daría un plus más de ataque. Bien, pues contando que estás buscando una pala de Nox, creo que es complicado. Las palas de Nox no son palas súper potentes ni que tengan un tacto rígido, suelen tener un tacto medio, como máximo medio duro. La Shotgun creo que es una de las mejores alternativas si buscas potencia, con un tacto que no sea muy rígido de Nox. Si te quieres ir a otra, la ATAC 18K del 2024 es más blanda. Es una pala que en cuanto a balance está bastante bien, es una pala de ataque, pero es una pala de ataque de tacto medio. Yo creo que está un puntito por debajo de la Shotgun. ¿A por cuál me iría? Pues si me tuviera que ir, me iría por una de 2025, me iría por la 12K ATAC del 2025. Si nos fuéramos a las del 2024, pues yo creo que intentaría tirar a por la de Leo Augusburger, a por la LA10 Future de Augusburger, que creo que era una pala que, a ver, yo no pude subirle review, sí que es verdad que la probé, salió con dos opciones, bueno, con dos opciones, al principio salió con una EVA 50, con una goma EVA 50, y luego se volvió a la goma habitual de Nox, a la HR3. Entonces, creo que era una pala que te daba un tacto un poquito más rígido que la Shotgun y que te aportaba más potencia. Sí que es verdad que es una pala que es difícil de conseguir y ahora ya que han salido las de 2025, aunque Leo Augusburger y Tino Oliva que han cambiado de marca, pues bueno, podría ser una opción que a lo mejor la puedes encontrar a buen precio. El siguiente comentario es de Instagram, de Sergio Gómez, que nos dice: gracias por tus vídeos, estaba mirando la Strength Pro versión normal o la LTD. ¿Qué peso crees que sería bueno para conseguir esta pala? La mayoría son de más de 370 gramos, 367 gramos estaría bien o 363. A ver, ya sabéis que a mí me gustan las palas ligeras. Yo te diría que el menor peso que puedas encontrar. La que probé yo, la LTD, estaba en 368 gramos, creo recordar. Yo además le suelo quitar el gris de fábrica y le pongo un over, que es un truco que hace que baje un poquito el peso de la pala. Si la encuentras en 363 gramos, me iría por ella sin duda. Es una pala que creo que va bien, no es una pala excesivamente rígida, tiene un tacto medio duro, el balance es alto, o sea que yo creo que si la consigues en un peso bajo, pues te puede ayudar a darte algo más de manejabilidad y a que no sea una pala tan exigente. Si eres un jugador 100% de potencia, pues seguramente si te vas a los 370 gramos tampoco vas a tener problema. Pero ya os digo, a ver, también ten en cuenta, Sergio, que a menor peso vas a perder un poquito de potencia, seguramente ganarás aceleración y manejabilidad, pero perderás un poquito de potencia. No obstante, si tuviera que recomendarte alguna de los pesos que nos han mencionado, yo me iría por la de 363, que creo que puede funcionar muy bien. El siguiente comentario que he seleccionado también es de Instagram, es de Martín Carniato, que nos dice que es de Argentina. Su consulta es la siguiente: venía jugando con la Delta Pro y estoy enamorado de ella. Llegué a un punto en el que venció y se rompió. Compré para reemplazar la Strength Pro, que hemos hablado de ella en el comentario anterior, creyendo que era lo mismo, pero sentía que era diferente, más blanda y con más salida de bola, algo que no me acostumbro. Soy de tacto seco y duro, como la Delta Pro. Buscas algo parecido a la Delta Pro, pero seguramente que como te gusta el tacto seco y duro, pues seguramente buscas a lo mejor incluso un puntito más. La Delta Pro era una pala para mí de tacto medio duro, estuve jugando con ella, me gustaba muchísimo. ¿A por qué me iría? Pues yo me iría por dos opciones que me recuerdan bastante a la Delta Pro. Lógicamente no son iguales, son parecidas. La Strength Pro, pues sí que seguramente ha cambiado un poquito, seguramente pues es algo diferente a lo que era la Delta Pro, que fue un auténtico palón. ¿A por qué me iría? Pues me iría a por una H1 Max, que ya sabéis, bueno, si sigues el canal sabes que es mi pala de juego de ahora, la nueva. Hemos sacado una versión de Probando Palas, esta es la versión normal, que también la podéis comprar. La versión de Probando Palas solo cambia estéticamente y es una pala que se mueve fenomenal, que te va a dar un tacto seco, que es una pala durita. A ver, no es un tablón de pala, pero es una pala dura y creo que te puede funcionar bien. A mí es una de las palas que más se me parece a la Delta Pro. Otra alternativa,
Pues otra alternativa a la que me iría podría ser la Ball 1000, la pala con la que estaba jugando anteriormente Chozas cuando estaba en Ball. Es una pala con la cual vas a poder elegir el peso, que empieza en 350 gramos. Yo no me iría por una unidad muy pesada porque tiene un balance alto. De tacto puede ser parecida a la Delta Pro y es una pala que funciona bien, funciona bastante bien tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Así que una alternativa que creo que también puede ser muy recomendable. Yo estaría entre la H1 Max y la Ball 1000. Vámonos a por el siguiente comentario, que es de Genaro 10, que nos dice: hola Fernando, ¿qué diferencias hay entre la Radical Pro y la nueva Gravity Pro? Gracias y un saludo. Pues creo que son un poco diferentes. Para empezar, el balance de la Radical Pro es más alto. Es una pala que no lleva rugoso. Es un tacto, sí, yo creo que estaría casi cercano a medio duro. Es una pala que te va a dar mucho control, monta una goma diferente, monta la goma Control Foal en vez de la Power Foam y se nota. Es una pala que es menos reactiva, es una pala que es menos rebotona, no es excesivamente rebotona a velocidades medias, te aporta buena salida en fondo de pista, pero bueno, es una pala que yo creo que el peso que tiene es altito, ya que la vais a encontrar en 370-375 gramos, entonces no es una pala súper manejable, eso sí, va bastante bien. La Gravity Pro a mí personalmente me gusta más, me parece que la Gravity Pro es una pala de control, una pala que funciona muy bien a velocidades bajas y a velocidades altas no esperes mucha potencia, pero creo que está bastante bien. Su balance está por debajo del de la Radical Pro y sobre todo trae rugoso, que creo que en una pala de control es un punto que hay que tener en cuenta. Así que a mí personalmente me gusta un poquito más la Gravity Pro y me iría por ella entre las dos. El siguiente comentario es de López37, que nos dice que veo que tanto Augsburger como Chozas están jugando con la Shure Fenix 4 Lite en vez de la Pro. ¿Por qué crees que puede ser esto? Mucha gente se queja del codo con la Pro. Aparte es más tabla, sí, es más tabla, es más dura la versión Pro. Sin embargo, considero que el rugoso es mucho mejor que el de la Pro que el de la Lite. ¿Qué opinas? Pues mira, la Lite la tengo por aquí y es una pala que a mí me parece que funciona muy bien y monta el mismo rugoso. Sí que es cierto que a lo mejor en la Pro, al ser un acabado brillo, pues parece como que puede enganchar un poquito mejor la bola. A mí me parece que el rugoso está muy bien, el de ambas. No me parece que haya mucha diferencia. ¿Por qué creo que están jugando con ellas? A ver, el cambio de Augsburger y de Chozas ha sido muy rápido. Entiendo que no han tenido un periodo de adaptación ni han podido decidir qué pala les podía ir mejor. La diferencia entre la Lite y entre la Pro, pues sobre todo a mí la Lite me parece que tiene un punto dulce al ser un poquito más blanda. Es algo más blanda que la Pro, que es un tacto medio y un par de puntitos más seguramente. Y la Pro estaríamos en medio duro y un puntito más. Al ser un poco más blanda, creo que el punto dulce se siente más amplio, creo que está mejor optimizado por el tema de la dureza y creo que en condiciones climáticas en las que hace algo más de frío, pues te ayuda a mover la bola mejor y sí, la Pro es más tabla y esta es una pala pues que es un poquito más cómoda, que te ayuda algo más, contando que es una pala 100% de potencia. A mí me ha gustado mucho, o sea que puedo entender que Augsburger y Chozas puedan estar jugando perfectamente con ella. Creo que están variando entre las dos. A Augsburger sí que le he visto con la Lite. A Chozas no lo recuerdo. Sí que es posible que también en algún partido la haya visto con ella. Son dos muy buenas opciones, pero creo que la Lite es un poquito más cómoda y por lo tanto, pues yo creo que está más orientada a un mayor abanico de jugadores y la Pro pues es una pala más exigente. Por lo que entre las dos, pues yo me quedaría con la Lite, aunque lo cierto es que la Pro también me gustó mucho. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Alex Juárez, que dice que está buscando respuesta a una pregunta, pero no ha tenido suerte. ¿Cuánto puede durar el rugoso arenoso de una pala? Te explico. Me tengo que cambiar de pala por rotura y estoy entre la AT10 12K del 2024 o la Vulpa del Hack 03 Hybrid. Como nunca he tenido una pala con rugoso arenoso, no sé si durará mucho. Bien, pues depende de todo lo que juegues, depende de lo que juegues. Al final el rugoso arenoso en las palas se acaba perdiendo en todas. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Yo es que creo que no he tenido ninguna pala de juego que montara rugoso arenoso, entonces no te puedo decir mi experiencia personal. Sí que es cierto que tengo muchos jugadores que juegan con palas de rugoso arenoso y también es cierto que hay muchas que te dan mayor durabilidad en el tiempo y otras menos. Habitualmente las que tienen el rugoso arenoso más marcado pues suele persistir mejor en el tiempo. La Noxa T10 12K tengo un alumno que juega con ella, el rugoso le dura, pero tampoco juega muchísimo.
Pero bueno, tienes alternativas una vez que pierdas el rugoso para volver a ponerle rugoso arenoso. Tienes sprays, tienes también las tiras de Head, que creo que son una muy buena alternativa, y la durabilidad que te dan las tiras creo que está bastante bien, y en el momento en el que las pierdas pues puedes pegarle otras. O sea que yo creo que te puedes ir perfectamente una pala con rugoso arenoso. Yo me iría entre las dos a por la AT10 12K y creo que te puede funcionar bien, y en el momento en el que se te gaste pues buscas una alternativa. La siguiente pregunta es de Fernando Lucas, que nos dice: hola Fer, mi pregunta sería, ¿qué opinas de cómo las marcas promocionan sus palas? Por ejemplo, Head ha subido un gráfico con los niveles de potencia y control de cada pala. ¿Crees que son acertadas sus posiciones? Pues es que depende de las sensaciones de cada jugador. Yo creo que las marcas en líneas generales no aportan muchísima información, o muchísima información que sea 100% correcta respecto a cómo funcionan sus palas, en el sentido de que al final, pues yo que sé, ves muchas palas que tienen 100 de potencia, 90 de control, y luego cuando las pruebas pues las sensaciones no son las mismas. Creo que está bien que las marcas aporten información. Me parece que Head o Osdog, por ejemplo, pues te ponen un gráfico que creo que te puede ayudar para orientarte un poquito más sobre qué pala te puede ir algo mejor, aunque yo siempre os recomiendo que las probéis. Me parece que con la tecnología, con la evolución que está teniendo tanto la fabricación como los materiales en las palas de pádel, yo creo que las marcas podrían dar ese saltito de ordenar un poco mejor sus palas y de aportar algo más de información, que sabemos todos que no es fácil, pero creo que una horquilla de control algo más acertada, en el sentido de que esté un poquito mejor orientada, pues le podría ayudar al cliente final a poder llegar a una elección mejor en cuanto a qué pala le puede ir mejor y qué pala se puede comprar. Pero es complicado, creo que es difícil. Creo que ahora las marcas de nueva hornada que están entrando, creo que le están dando mucha más importancia a eso. Trabajan con testeadores de palas para poder aportar una información algo más verídica sobre la potencia, el control, sobre el balance, sobre el peso de las palas, pero creo que habría que darle una vueltecita de tuerca a cómo se ordenan las palas, cómo las marcas ordenan sus palas, cómo las catalogan, y creo que tendríamos que tener un sistema sobre el cual podamos trabajar todos y, oye, sea más orientado. También una página que funciona muy bien es Puntúa tu pala de pádel, porque ahí es el cliente final el que puntúa su pala y nos deja tanto el tacto como el balance, como las características que le aporta la pala, y creo que eso puede ayudar. No sé si las marcas podrían llegar a ese punto de objetividad, pero bueno, ahí lo dejo. El siguiente comentario es de Cuchi1823, que nos dice: una consulta, la Scalion H1 Max, me imagino que es tu pala de juego, ¿la pondrías mejor que la Delta Pro? Creo que era la que usabas antes, porque busco la Delta Pro pero se me hace difícil de conseguirla, o busco una parecida porque me parecía un palón. Bien, pues yo las pondría similares, yo las pondría parecidas. Me gusta más la H1 Max, creo que te da unas prestaciones algo diferentes. Es más rígida que la Delta Pro, pero es una pala de potencia y es una pala que creo que en un ritmo medio no funciona nada mal. Es un poquito más manejable, contando que tiene un balance mucho más alto, pero un peso más bajo. Así que, a ver, entre las dos, a mí la Delta Pro me gustó muchísimo, pero creo que esta H1 Max me da un poquito más de control y sobre todo se comporta algo mejor a velocidades altas. Así que si te sirve de ayuda, pues ya lo sabes, a mí la H1 Max personalmente, ya te digo que esto va por gustos personales, me gusta un poquito más que la Delta Pro. Además, también me gusta más estéticamente porque tenemos la versión de probando palas dentro del personalizador de Scalion. Así que si te animas y encima te gusta la tipología y los colores del canal, pues creo que puede ser una alternativa. Además, me haría súper feliz que me mandaras una foto con la pala. Vamos con los últimos comentarios. El siguiente es de Álvaro62570, que nos dice: hola, buenas, tengo una Wallbreaker 365, pero siento que su tacto es muy duro. ¿Me recomiendas alguna pala que tenga un tacto un poco más suave, con mejor punto dulce, sin sacrificar potencia? Muchas gracias, crack. Pues alternativas que se me vengan a la mente ahora mismo. Pues yo creo que me iría por una Fenix Light 4, a por el modelo de Sius, porque creo que es una alternativa en la cual vas a bajar en dureza. Es una pala que yo la catalogaría como tacto medio y un par de puntitos más, incluso a lo mejor se puede acercar a medio duro, pero yo creo que no llegaría.
y es una pala que te va a dar una potencia muy parecida a la Wallbreaker, a la 365, pero es una pala más cómoda. Es una pala que encima, por lo menos en el peso con el que estoy, con la que la estoy probando yo, con la que he jugado yo, es súper manejable, es más manejable que la 365, ya montada, ya con el grip y con todo montado. Así que creo que puede ser una alternativa que creo que podrías sopesar. Si tienes opción, pruébala, que creo que te puede encajar. La penúltima pregunta que he seleccionado es de Román Álvarez, que nos dice: buenas Fernando, ¿qué pala me recomiendas que sea parecida a la Bull Paddle MM1? Pala con formato híbrido y rugoso. La MM1, a ver, hubo distintas durezas dentro de la misma pala por la fábrica que las hacía. Recuerdo que era una pala que no iba nada mal. Yo la que probé tenía un tacto medio, casi cercano a medio duro, funcionaba bastante bien. ¿Qué pala se me ocurre que se pueda parecer para comprar que sea de este año como máximo del año pasado? Pues yo creo que me iría por una Vertex 02 2024 Carbon. Es una pala, una edición que han sacado en 2024, en este año, en el año en el que estamos. Es una pala que a mí se me parecía muchísimo a la MM1. Es una Vertex, o sea que ya sabes que es una pala que va a ser bastante polivalente. Además incorpora rugoso arenoso, o sea que creo que puede ser una muy buena alternativa y encima de precio creo que estaba fenomenal. Recuerdo que estaba seguro que por debajo de los 150 euros, así que es una alternativa que creo que podrías valorar y encima es de 2024. Y vamos con la última pregunta para cerrar el recomendador, que es de Nampadel, que nos dice: imagino que ya habrás probado las nuevas Adidas de 2025, danos tu opinión, me interesa la Metal Bond. ¿Qué opinas del puño? Pues no he podido probarlas todavía, creo que se publicaron hace muy poquito, estoy grabando el vídeo y creo que se publicaron hace un par de días o hace 3 días, y son unas palas que me parecen interesantes. Me parece súper guay que Adidas haya apostado por cambiar el formato de la pala, ya no el formato, pero sí por aumentar el puño, por darle más longitud al puño, porque creo que era algo que demandábamos todos, que tuvieran un puño más largo, al final que se adaptaran al pádel de ahora, en el que tengan un puño algo más largo te permite ejercer más palanca en las situaciones de juego aéreo y de potencia, y sobre todo el tener que hacer menos esfuerzo con la mano. Así que lo del puño me parece que puede funcionar muy bien, que puede estar guay. También no han cambiado el cordón. Yo ya me habría animado también a cambiar el cordón si fuera Adidas. Bueno, si Adidas me manda las palas, por supuesto que haré vídeo de ellas. Si no, intentaré conseguirlas también para poderos subir review. Porque además lo que me interesa de la nueva Metal Bond es que implementa, ha cambiado el sistema de tornillos. Ahora está en la parte alta o sea, en la parte lateral alta de la cara de la pala, y creo que se va a notar el cambio de balance. Antes a mí me parecía que con el sistema de tornillos que llevaba en el corazón de la pala no se cambiaba mucho el balance, el peso sí, pero el balance casi no se modificaba, y creo que con este cambio y el adaptarlo a un sistema parecido al que montaba en las multiweight, creo que puede ir guay, que puede ir muy bien y creo que puede cambiar el balance de la pala. Veremos qué tal funciona este nuevo sistema, así que intentaré traeros vídeo lógicamente de ellas, y pues es una opción, una alternativa interesante el que hayan cambiado, así que yo me quito el sombrero cada vez que las marcas intentan implementar nuevas tecnologías, y Adidas lo ha hecho, así que mi voto positivo por ello. Y con este último comentario damos por finalizado el recomendador de esta semana. Como os he comentado, hacía tiempo que no subía. Me gusta mucho que me mandéis preguntas, me lo paso fenomenal respondiéndolas. Además que, como son preguntas de distintos tipos, pues yo que sé, creo que queda un vídeo algo diferente en el que también hablamos de palas, pero hablamos también de otras cosas, de tecnologías, de qué recomendaciones son las más interesantes. Os estoy preparando el top de mejores palas de 2024, que como ya sabéis lo subo a finales de diciembre. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.